delante, Señor, de tu dulce presencia. Venimos en esta hora, suplicante, Señor, en esta hora suplicamos, Señor, pongas guarda en este momento, a que todos, Señor, lo que hablemos, Padre bueno, venga a edificar, venga a consolar, venga a exhortar, Señor. Así te lo suplicamos. Guarda, por favor, Señor, los labios en este momento, Padre, para todo, Padre bendito, que hablemos, Señor, sea conforme a tu corazón, no conforme, Señor, a nuestras palabras. En el nombre de Jesús, gracias, Padre, gracias, Hijo, y gracias te damos, Espíritu Santo. Gloria a Dios. En nombre de Jesús, amén. Gloria a Dios. Pueden sentarse, mis amados hermanos, una vez más serán bienvenidos cada uno a la casa del Señor. Amén. Bueno, vamos a continuar. Como les dije, ¿verdad? Estamos hablando del tema que lo hemos titulado Causas por las que un árbol no da fruto. Amén. Y la palabra, mis amados hermanos, pues cuando nos viene a confrontar, es cuando definitivamente hay algo en nuestras vidas, pues que nosotros mismos sabemos que no está acorde a la voluntad de Dios, y es el Espíritu Santo redarguyéndonos, haciéndonos volver en sí. Amén. Entonces por eso era que los apóstoles en alguna oportunidad decían, qué dura, decían, es esta palabra. Entonces, ¿quién se salvará? Y ustedes saben la respuesta que el Señor da, ¿verdad? Lo que para el hombre, ¿qué dice? Es imposible, para Dios es posible. Amén. Entonces, en el nombre de Jesús, mis amados hermanos, vamos a leer el libro de Lucas, capítulo 13, versículos 6 al 9. No sé exactamente en dónde me quedé. ¿Leímos este versículo? ¿Sí lo leímos? ¿Fue lo único que leí también o no? Ah, sí avanzamos entonces. Ahí pensé que no habíamos avanzado. Entonces dice la Biblia en el libro... Ah, ya me acordé por qué pensé que no. De Lucas, capítulo 13, versículo 6, voy a hacer un breve resumen. La última cita que le di fue la de Gálatas. Y el fruto del Espíritu. Bueno, y el significado de buscar, ¿verdad? Sí, ahí está. Entonces dice la Biblia en el libro de Lucas, mis amados hermanos, dijo también esta parábola. Tenía un hombre una higuera plantada en su viña. Explicábamos, ¿verdad? De que el hombre era dueño tanto de la viña como de la higuera. Amén. Y vino a buscar fruto en ella y no lo halló. Y dijo al viñador, he aquí hace 3 años que vengo a buscar fruto en esta higuera y no lo hallo. Dice, córtala. ¿Por qué quería que la cortaran, mis amados hermanos? Porque no había fruto. Y dice que no había ido un día. Dice que había ido 3 años. Así dice, ¿verdad? ¿Y cuántos días sería 3 años? 365 por 3. Vamos a resumir así, más de 1000 días, mis amados hermanos. Había ido a buscar el Señor fruto y no encontraba nada. Entonces tiene que haber un momento en cada una de nuestras vidas en las que tenemos que volver en sí. Quizás no necesitamos volver en sí porque estamos como el hijo pródigo, ¿verdad? Que prácticamente la Biblia lo resume así, que él llegó a estar en la posilga, en un estado ya donde prácticamente era inútil, inservible, aún para el mismo Señor que le había dado trabajo. Amén. Quizás nosotros no estamos en un punto como ese de decir ya aquí ya no puedo, ya no hay salida, ya no hay solución, ya no puedo. Pero tenemos que volver en sí, mis amados hermanos, entendiendo, ¿verdad?, de que el Señor desciende a buscar fruto y anhela que cada uno de nosotros tengamos fruto. La Biblia dice, y no sé si traigo la cita por ahí, tal vez en alguno de los puntos creo que la traigo. Huerto cerrado eres, amada mía, le dice el Señor, el amado a la amada.
Entonces hay un momento, mis amados hermanos, en el que todos, sin excepción, somos así. Delante del Señor somos huerto cerrado. ¿Y de qué nos sirve ser un huerto si está cerrado? ¿Quién podrá disfrutar de esos frutos? Nadie, porque el huerto está cerrado. Luego dice, ven Austro y ven Aquilón y sopla. Y dice la Biblia que sopló sobre el huerto. Y entonces ya después viene la amada y le dice, venga mi amado a su huerto. ¿Y qué le dice? Y coma de sus frutos. Entonces, miren, los frutos eran del huerto, amén, de la amada. Pero la amada le dice, venga y coma de sus frutos. La que dio los frutos, ¿quién fue? Fue la amada. Pero ¿quién era el dueño de los frutos? El amado. Entonces, entendiendo esto, mis amados hermanos, tenemos que ir analizando, volviendo en sí, si en realidad hasta la fecha, el día de hoy, en el culto anterior preguntamos, ¿verdad? ¿Hace cuánto ustedes le abrieron su corazón al Señor? Y algunos ya tienen varios años, mis amados hermanos. Entonces deberían de tener mucho más fruto del que se tiene hasta el día de hoy. Amén. Y luego dijo el viñador, he aquí hace 3 años vengo a buscar fruto en esta higuera y no lo hallo, córtala. Miren, este es el problema, mis amados hermanos, que literalmente pueda ser o no pueda ser, nos pueden cortar la vida. Yo les he contado un testimonio de una persona que yo lo vi, el Señor lo rescató del alcoholismo y empezó a predicar. ¿Se acuerdan que se los he contado? Empezó a predicar, de repente un día él se sintió muy fuerte y dijo, voy a ir a evangelizar a la cantina. ¿Y qué pasó? Volvió a tomar, saliendo de la cantina se cae, se golpea la frente y se murió. Cuando el pastor, que en ese entonces era mi pastor, va a averiguar y todo el asunto que pasó, él le pregunta al Señor, Señor, ¿por qué te lo llevaste? Y la respuesta que el Señor da es de que él, de esa vergüenza de haber vuelto a caer en ese pecado, no se iba a levantar. Entonces el Señor prefirió llevárselo en ese momento antes de que volviera a empezar una vida de alcoholismo y lógicamente a destruir su vida, ¿verdad? Entonces, ¿por qué pongo este ejemplo? Porque aquí dice, córtala. Entonces, literalmente puede ser que a nosotros no nos corten la vida, pero puede ser que sí. Amén. Al final la Biblia dice, no seas necio, dice, ¿por qué has de morir antes de tiempo? Recordemos que está escrito también, mis amados hermanos, que hay formas de prolongar la vida aquí en la tierra, pero también hay formas en las que la vida se nos corta. Amén. Entonces digo, esto puede ser que sí, como puede ser que no, que Dios trate con nuestra vida al punto de cortarla. Ya les puse un ejemplo vívido, ¿verdad? Como también puede ser que nos empiece a cortar, por ejemplo, las finanzas, nos empiece a cortar la salud, nos empiece a cortar relaciones, mis amados hermanos, que son buenas y que son necesarias, pero se cortan. ¿Por qué? Porque, mis amados hermanos, dice acá, córtala, porque ¿para qué va a estar inutilizando también la tierra? Entonces explicábamos, ¿verdad? De que una persona que no da fruto, mis amados hermanos, y lo digo así por lo que está escrito, lo digo con todo respeto, no solamente está mal, sino que aparte de todo también estorba. ¿A quiénes? A los que lo rodean. Entonces, mis amados hermanos, imagínense, yo creo que todos estamos acá porque tenemos la necesidad de que Dios haga una obra en nuestras vidas. ¿Amén o no amén? Imagínense, todavía nos estamos esforzando, y con todo respeto digo esto, y que el hermano que tengamos a la par por no querer dar fruto se convierta en un estorbo. Entonces, por eso la Biblia dice, ay de aquel que haga caer a uno de mis pequeñitos. Mejor le sería atarse una piedra de moler al cuello y lanzarse al fondo de la mar. Y ya lo hemos hablado, ¿verdad? Tal vez ustedes se hacen la idea de piedra de moler, aquella piedra que se molía así. No es una de esas, está hablando de una como con la que se molía antes, ¿verdad? Que un burro, nadie diga amén, por favor, le daba vueltas y es una cosa enorme, mis amados hermanos. Amén. Entonces dice que antes de que nosotros sirvamos de tropiezo para alguno de a los que Dios ama, mejor nos atemos una piedra de esas al cuello y nos lancemos al fondo de la mar. O sea, ¿qué es lo que está diciendo? Es preferible, podemos tomarlo en las dos líneas, que muera a que estorbe y como consecuencia de su estorbo bote a otros y esos otros probablemente nunca se levanten.
Entonces por eso dice claramente, mejor córtala, porque ni da fruto y solo estorbando está. Entonces mejor corta, repito, ya hablamos de vida, como también nos puede cortar otras cosas que para nosotros son necesarias, mis amados hermanos. ¿Qué harían, por ejemplo, si se quedaran sin dinero por un mes? Nada de nada de nada, ni un tipo de ingreso. Se esfuerzan, trabajan y les dicen, se lo voy a pagar en una semana. Llega la semana y desapareció aquel que les había dado el trabajo. ¿Qué harían? Alguien, solo uno que me responda. ¿Qué harían sin dinero un mes? No estoy diciendo sin trabajo, estoy diciendo sin dinero. ¿Van a prestar? Empieza a vender las cosas. Empieza a vender las cosas y no se las compra. Sí, es que eso es a lo que voy, mis amados hermanos. De que cuando Dios corta, corta. No importa qué esfuerzo hagan ustedes, amén, no van a lograrlo. ¿Por qué? Porque no están dando fruto. Entonces muchas veces no lo entendemos, mis amados hermanos. Me gustó mucho la administración de la ofrenda hoy por nuestros hijos. ¿Por qué tanto pleito con mis hijos? ¿Por qué mi hijo acá? ¿Por qué mi hija allá? ¿Por qué esto? ¿Por qué lo otro? ¿Estará dando fruto? Lo hemos hablado, ¿verdad? Lo hemos mencionado, que en donde más nos duele es cuando nos tocan a nuestros chiquitos. 50 años, pero usted es el chiquito todavía. ¿O no le duele, padres? Cuidado. ¿Amén o no amén? Entonces sigue diciendo, él entonces respondiendo le dijo, Señor, déjala todavía este año hasta que yo cabe alrededor de ella y la abone, y si diere fruto, bien, y si no, la cortarás después. Entonces les conté acerca de aquel jocotal que tenemos en la casa, ¿verdad? ¿Hace cuánto más o menos lo sembré, ¿no? No más, porque yo todavía estaba, ¿verdad? ¿Se dan cuenta que le dije? Como 15 o 20 años que se sembró ese jocote, y a la fecha nada, ya le hicieron de todo, ya les conté, ¿verdad? Y nada. Entonces podemos pensar a la luz de la palabra que habría que cortar, porque ni sombra da, hermano, que después está pelón, ¿va? Entonces podríamos pensar, por lo que está escrito, está cansando la tierra, amén. Pero bueno, ya les puse un ejemplo. Luego dice, les hablaba, ¿verdad?, de que la Biblia habla, tenía un hombre una higuera, y lógicamente todos sabemos que el fruto de la higuera es el higo, pero explicábamos, ¿verdad?, que el higo no es un fruto, el higo es una infrutescencia. Una infrutescencia, ¿qué es? Es un conjunto de frutos. Lo explicábamos, ¿por qué? Porque si yo tengo una semilla de aguacate y la siembro, ¿cuántos árboles van a producir? Uno. Pero si yo siembro un higo, como esta infrutescencia, van a salir muchos. Y dice que dentro del mismo higo trae una pequeña flor. Por eso es una infrutescencia, es un conjunto de frutos, mis amados hermanos. Y por eso fue que hablábamos acerca de Gálatas 5:22, donde dice, más el fruto del Espíritu es gozo, paz, amor, paciencia, benignidad, bondad, fidelidad, mansedumbre, dominio propio. Contra tales cosas no hay ley. Mas sin embargo, aquí solo menciona 9, pero ustedes y yo sabemos que son 12. Los leo acá los 12: gozo, amor, paz, paciencia, bondad, fidelidad, justicia, santidad, alabanza, dominio propio, mansedumbre y benignidad. Entonces, si nosotros tenemos, mis amados hermanos, esta característica del fruto del Espíritu Santo, ustedes y yo tenemos constantemente que estar dando fruto. ¿Decimos amén? Tenemos que estar dando fruto constantemente. Esto no es de que cada 5 años. Miren, en lo literal, en lo biológico se los he dicho, que una oveja, el animalito, ¿verdad?, sana, en lo literal dice que pare una oveja cada año. Amén. Entonces, una oveja espiritual sana, ¿cada cuánto debería de estar dando fruto? Por lo menos una oveja por año. Amén. Entonces, mis amados hermanos, nosotros tenemos que dar fruto. Yo creo que aquí fue donde me quedé. Recuérdense que dice, y vino a buscar fruto en ella y no lo halló. Esa palabra buscar, yo les decía que significa adorar a Dios. Amén. Pero les decía, ¿verdad?, que adorar a Dios
no es solamente los velos y aquí en la iglesia cantando y qué bonito, ¿verdad? Sino el ser un adorador es un estilo, es una forma de vida. Y mis amados hermanos, díganme, ayúdenme con esto. Yo sé, yo tengo la respuesta, pero quiero que ustedes me lo entiendan. Para el adorador, ¿cuál es su mejor instrumento para adorar a Dios? El teclado, pastor. La batería. La voz, le estoy diciendo. Sígueme. El mejor instrumento para el adorador es la voz. Es la boca. Y ahora aquí viene. ¿Has dado frutos con lo que hablas? La Biblia dice que de una misma fuente, y está hablando acerca de lo que hablamos, no pueden brotar dos tipos de agua. No podemos estar aquí te adoro a ti y después maldiciendo o maltratando o ofendiendo a las personas. ¿Por qué? Porque entonces esa boca tuya o la mía no han dado frutos. Y esta es la razón, mis amados hermanos, por la cual, espero me entender con esto, nos van cortando ciertas cosas. Y al final nosotros caemos y pensamos, es que la situación está dura usted. Esto del COVID nos vino. No, no es el COVID, mis amados hermanos, sino es que no hemos aprendido a dar fruto. Y a nuestro parecer, lo dice la Biblia, ustedes y yo estamos bien. Porque siempre ustedes y yo estamos bien. Pero a la luz de la palabra nos falta mucho, mis amados hermanos. Y que Dios nos libre. ¿Por qué? Porque la Biblia habla acerca de un rey que Dios le quitó su trono. ¿Por qué? Porque dice que Dios lo pesó y lo encontró. ¿Qué dice? Dirán algunos, con eso no tengo problema, pastor. Dios lo pesó. No había nadie para que nadie se sienta ofendido, ¿va? Pero dice que lo halló falto de peso a él y a su reino, y se lo quitó. Si Dios nos pesara el día de hoy, ¿cómo nos encontrara, mis amados hermanos? ¿Será que nos encontrara por lo menos con el peso o faltos de peso? Solo ustedes, porque eso ustedes lo saben, y el Señor definitivamente de cada uno de nosotros. Bueno, pero avanzo. Básicamente, ya en el resumen se me fue la media hora. Eso fue lo que hablamos el día jueves, con algunas otras cosas, mis amados hermanos. Pero yo me ponía a pensar mientras estábamos orando. Yo no sé, y les pregunto, no sé si se van a animar a responderme, porque como lo acabo de decir, si yo les pregunto, ustedes están bien, aquí nadie está mal, todos están bien, pero ¿acaso no quieren darle algo más al Señor de lo que le están dando el día de hoy? Bien. No sé, ahorita me van a decir, no lo vi, pastor, no lo vi. Ayer yo mandé un mensaje al grupo promoviendo y les dije, ¿alguien quiere servir en video? Y todavía digo, preferible si no es de la alabanza. ¿Para qué? Para que no esté en la alabanza y con la pena de... Y solo uno me respondió, y es de la alabanza. Entonces no me pueden decir, mis amados hermanos, que oportunidad para servir no se les ha dado. Podemos aquí pensar un montón de cosas. ¿No lo vieron? Ya siendo más exagerados, no les interesa. A ustedes les interesa dirigir, predicar, un montón de cosas, mis amados. Al final, todo es excusa. Aunque sea cierto que no lo hayan visto, ¿por qué no lo vieron? Les aseguro que les escribe cualquier otra persona y ahí están. Pero ¿cómo es el chat de la iglesia? Pastor y su rifa, ya es sábado de la noche. Así somos, mis amados hermanos. Entonces, lastimosamente, vamos a seguir siendo una iglesia así toda la vida. Hoy me ponía a pensar mientras estaba en la casa. Ustedes saben, conocen la historia de José, ¿verdad? ¿Por qué José llegó a ser próspero? ¿Por qué? Porque todo lo que a él le delegaban, ¿qué pasaba? Prosperaba. Algunos, mis amados hermanos, se les ha delegado algo y lejos de prosperar se empieza a destruir las cosas. No estoy hablando de la iglesia, estoy hablando de la vida. Estoy hablando de sus matrimonios, estoy hablando de sus hijos, estoy hablando de sus relaciones, estoy hablando de su trabajo. Están en el trabajo solo porque les pagan, no porque tengan un deleite. Entonces, mis amados, aún y en el trabajo se está dando fruto. No digamos en las cosas
espirituales que son para agradar a Dios. Y como se los decía, esto es lo tremendo. Ya iba a avanzar y creo que no se lo dije. Cuando dice que desde que fue a buscar, dice acá, y vino a buscar el fruto, esa palabra buscar significa adorar a Dios. Entonces, ¿qué es lo que Dios busca en nosotros? Adoradores, como lo dice la Biblia, en espíritu y en verdad. Pero se los decía el jueves, ¿verdad? Un adorador en espíritu y en verdad no va a estar escogiendo los cultos. Hoy sí voy, mañana no, pasado tal vez, el otro tal vez vaya. Pero yo no sé, mis amados hermanos, si a ustedes no les hace falta el hecho de congregarse en los días de culto, por lo menos. No, que eso no es ni privilegio, mis amados hermanos. Escogemos los días de culto. Yo voy a ir tal. ¿Eso no es fruto? No sé, mis amados hermanos. Y tampoco hay... Por mí lo está diciendo. Yo estoy predicando. Si usted desde la palabra lo está confrontando, que el Espíritu Santo lo redarguya. A mí esto me lo puso el Señor y estoy hablando lo que está escrito. Pero yo no sé si en realidad el tipo de vida espiritual que llevan los hace sentir bien. Si les digo algo, yo no considero estar lejos del nivel espiritual de ustedes. Soy pastor por pura misericordia y por pura gracia. Pero aún teniendo lo que tengo, yo quisiera algo más. No me es suficiente. Ahí ando, va a pensar, y ¿qué hago? ¿Qué hago lo otro? Mando un mensaje y nadie responde. Entonces, ¿qué hago? Hasta ahí llegó todo el pensamiento. ¿Les es suficiente lo que le están dando al Señor? Les decía yo el jueves, mis amados hermanos, de que este es un año de reconciliación. Amén. Un pastor predicaba en la escuela profética el día martes y decía que cuando el apóstol dio la proclama de año de reconciliación, dice que él se puso a pensar, porque así somos los pastores a veces, se nos está predicando y todavía en medio de la prédica estamos cuestionando si es así o no es así. La cosa que él dijo esto, pero ¿cómo va a ser un año de reconciliación? ¿Qué va a pasar? Decía él. Y miren, decía, no sabía yo que iba a venir la pandemia. Entonces nos encerraron en nuestra casa y muchos matrimonios, mis amados hermanos, muchos hijos, pasó exactamente lo de la proclama. Se reconciliaron, volvieron a casa. Y yo les decía el día jueves, se supone que este encierro era para que nuestras familias, para que tuviéramos comunión, para que tuviéramos intimidad y para que cuando regresáramos a la iglesia viniéramos encendidos, viniéramos con el poder y la gratitud de todo lo que Dios nos había dado. Mas sin embargo, ¿qué pasó? Más disueltos vienen, mis amados hermanos. Eso era lo que yo decía el día jueves. Con más problemas, y como les decía, no crean que este tiempo ha sido para la pastora y para mi persona fácil. Cuando más trabajo nos han dado. ¿Por qué? Porque como no están acostumbrados a tener comunión, se unen solo para pelear, se unen solo para separarse. Y escuché un comentario de alguien por ahí que decía que al salir de esta pandemia iba a salir divorciado de su esposa. ¿Por qué? Porque no la aguantaba. Entonces, mis amados hermanos, todo este tiempo que ha pasado, lastimosamente, la mayoría de la iglesia no lo ha aprovechado. Más bien ha sido de carga, más bien ha sido de prueba, de tribulación, de aflicción. ¿Por qué? Porque para empezar ni siquiera se le está dando a Dios lo que se le tiene que dar. Y cuando hablo de adorar, no estoy hablando, repito, de venir y repetir los coros que aquí se cantan. Amén. Porque lo hemos hablado con lo de la alabanza. Hay algunos coros que cantamos que aunque son un ritmo lento, pero no son de adoración, porque no se está exaltando el nombre de Él, sino se le está abriendo el corazón de lo que uno es, de lo que uno necesita. Por ejemplo, te anhelo. ¿Qué le está diciendo ahí? Que lo anhelo, pero en qué momento, que se le anhela, pero en qué momento se le está exaltando, en esa parte, ¿verdad? Señor, te necesito. Entonces no se le está dando adoración, se le está diciendo lo que uno quiere. Entonces les digo eso, ¿por qué? Porque el adorador, mis amados hermanos, y acuérdense cuál es el nombre de la iglesia. A ver, pastor, porque ni rótulo tiene. Perdón, hermano, no los escuché. ¿Cuál es el nombre de la iglesia? A ver, pastor, que lo diga, ahorita lo apunto. Es iglesia de Cristo en espíritu y en verdad, mis amados hermanos. Y cuando la Biblia habla de en espíritu y en verdad, está hablando de adoradores, gente que le adore en realidad en espíritu y en verdad. Amén. Aquí, en el templo, pero también allá afuera, con los cuates, con la mara, con la banda. Luego dice, miren, definitivamente Dios es bueno.
¿En qué se centró la administración de la ofrenda? Y miren lo que yo les traigo acá. Esto no se lo dije, esto lo voy a decir hoy por primera vez. Dice que descendió a buscar, ya vimos que descendió a buscar adoración. ¿Pero de quién creen que buscaba esa adoración? Dice, descendió a buscar adoración. Descendió a buscar fruto. Descendió a buscar fruto de nuestra descendencia. De su descendencia. Esa palabra fruto significa descendencia. ¿Y qué es la descendencia? ¿Quiénes son nuestra descendencia? Nuestros hijos, nuestros nietos y todos los demás que vengan después de nosotros. Amén. Y aquí podríamos hablar un poco acerca de nuestros hijos. ¿Cómo están tus hijos, mi amado? ¿Están tus hijos en la posición espiritual donde están porque tú estás más alto que ellos? Porque ustedes me pueden decir, yo los traje a la iglesia, pastor. ¿Y tus frutos? Así se crean todo, ¿eh? ¿Están tus hijos, mi amado hermano, en una posición espiritual inferior que la tuya? Yo ya le dije que yo los llevé a la iglesia, y ahí que miren ellos qué hacen. Se supone, mis amados hermanos, que nuestros hijos son el reflejo de lo que nosotros hacemos y somos. Aunque también dice la Biblia, en el libro de Isaías, el Señor hablando, hijos crié, dice, y se rebelaron. O sea, tampoco es del todo de que los hijos son tal y como uno se comporta en la casa. Porque imagínense, el que está hablando ahí es Dios. Pero a pesar de que Dios crió hijos, se les rebelaron. Entonces no sé exactamente, mi amado hermano, cómo estás con esto. Yo se los he dicho en más de una oportunidad. Tus hijos, mis amados hermanos, van a hacer lo que te deben hacer. Así de simple. Yo pues bendigo a Dios, amén, por los hijos que me ha dado. Pero a pesar de que lo bendigo, pero Él no me los dio así como van. ¿Cómo nos los dio? Se los he dicho. O a sus hijos Dios se los dio así del tamaño que está bonita. ¿Cómo se los dio? Les he contado, todavía me recuerdo que cuando cargué a Mercy, aquí me cabía, cabal, me queda aquí la cabecita y aquí sus piecitos, cabal. ¿Y ahora? Pero ella se deleita, mis amados hermanos. Papá, contame una historia. Le cuento la historia, grabame. Ella, yo no, ella lo pide y empieza a predicar. Ahorita en los últimos 2 días ha predicado 2 veces. Es lo que voy a hacer. Y estaba viendo que su primer predica no tiene ni 5 años, fue hace 6 meses. 6 o 7 meses fue su primer predica. O sea, casi 3 años tenía cuando empezó a predicar. ¿Y creen ustedes que va a parar de predicar? ¿Cómo se siente uno? A mi hija empezó a predicar a los 4 años. En el teclado ya le sale la escala de do. La de la también, porque de donde caiga y la que sea toca. Pero ya le sale la escala, ahí va, y se pone a cantar, papá, cántame aquella. Y ahí nos ponemos. ¿De dónde viene eso? A usted, porque usted tiene tiempo, usted no hace nada. Les quisiera enseñar la agenda que yo tengo, punto tras punto. Todo el día paso ocupado. Tengo que hacer esto, tengo que hacer algo, tengo que hacer aquello, tengo que hacer. Y si no tengo que hacer nada, busco qué hacer. Y como ustedes no me necesitan, me ocupo. Mis amados hermanos, es que esto es increíble, hombre. Descendió a buscar frutos, descendió a buscar nuestra descendencia. Les hago una pregunta, vamos a ver quién me levanta su mano. Padre, es para ustedes. Escúchenme la pregunta. ¿Están ustedes satisfechos, padres, con la vida espiritual de sus hijos? Levánteme la mano y que esté satisfecho. Una medio y otra así. ¿Y la de ustedes?
No veo ni una mano levantada. Entonces, mis amados hermanos, hay algo que no está en orden ahí. ¿Por qué? Porque con todo respeto por los que levantaron la mano, ¿verdad? Si sus hijos están donde están es por la pura gracia y misericordia de Dios. Pero ¿y ustedes? Algún día, pastor, algún día Cristo va a venir. ¿Y qué podrás decir? ¿Qué podríamos decir como padres? ¿Se deja de ser padre en algún momento, mis amados hermanos? Ya les he dicho yo, ¿verdad? Que cuando a un hijo se le muere el padre o la madre, y la madre, ¿cómo se le llama? Huérfano, ¿verdad? Pero cuando a un padre se le muere el hijo, ¿cómo se le llama? ¿Hay alguna palabra que describa que a él que al padre se le murió el hijo? Si a la esposa o al esposo se le muere el cónyuge, ¿cómo se le llama? Viudo, ¿verdad? O viuda. Pero si se le muere el hijo, simple y sencillamente, mis amados hermanos, uno nunca deja de ser padre. Porque aunque alguno fallezca, ¿cuántos hijos tiene usted? 3. Pero uno ya está en la presencia del Señor. Pero uno no dice 2 si ya se le murió uno. ¿Por qué? Porque ese o esa siempre va a ser hijo. Amén. Entonces, mis amados hermanos, tenemos mucho trabajo, porque recuérdense, gloria a Dios, estamos satisfechos por la vida espiritual de nuestros hijos, pero recuérdense que nosotros también somos hijos. ¿Estarán satisfechos nuestros padres con la vida espiritual de nosotros? Y ahí ya se pone la cosa más seria. Entonces, mis amados hermanos, hay mucho trabajo que hacer. Ni un amén. Amén. Hay mucho trabajo que hacer. Amén. ¿Cuál es el trabajo? Pónganse las pilas, empiecen a dar frutos. Amén. Levánteme la mano, ¿quién de ustedes nunca ha pecado? Yo para allá me la meto en la bolsa mejor, para que no me la miren. ¿Quién de ustedes nunca ha pecado? Entonces, ¿qué les impide servir al Señor? Es que no hay ventas, pastor. Es que muy chiquito, pastor. Es que solo casaca asoma para no servirle. ¿Por qué? Porque el pecado, las acusaciones, el pasado, todavía lo seguimos cargando, como dice el apóstol aquí, a memeches. Y eso nos impide servir. Si todos hemos pecado, todos somos pecadores. Amén. Entonces demuestren, mis amados hermanos, todos, ¿verdad? Sobre todo los padres, que sí se puede. Pónganles de ejemplo a sus hijos. Amén. Miren, uno de estos días yo estaba orando, pero dije a la pastora, voy a orar, pero cerré las puertas, ¿verdad? Cuando terminé de orar, llega Mercy, papá, tú estabas orando, yo quería orar contigo. Yo no le dije a ella, vení, vamos a orar. Ella quería orar conmigo, vení, pues oremos. Nos pusimos a orar otra vez los dos. Entonces son cosas, mis amados hermanos, que uno se las tiene que enseñar. Amén. ¿Amén o no amén? Amén. Porque imagínense esto. Lógicamente ustedes y yo somos padres. Amén, dicen amén los padres. Amén. Pero si nuestros hijos tienen un nivel espiritual mayor, ¿quién va a aconsejar a quién? El hijo al padre. Porque por más que ustedes sean padres, mis amados hermanos, la vida espiritual es otra cosa diferente. Por más que ustedes sean padres, mis amados hermanos, lo espiritual siempre está por encima. No es tampoco que el hijo se vaya a convertir en padre, ¿verdad? Ustedes dieron la semilla, pero espiritualmente hablando, sus hijos les pueden enseñar. ¿Y saben cuál es el gran conflicto? Que como padres no les gusta. ¿Y vos quién sos, pedazo de...? Frutos, mis amados hermanos. ¿Amén? ¿Dicen amén todavía? Amén. Esto es tremendo, vean esto. Jueces, capítulo 2, versículo 10. ¿Se acuerdan que una oportunidad, uno de estos días les hablé del gran problema, mis amados hermanos, cuando nosotros no le servimos a Dios con integridad? Les hablé de la genética y de la epigenética. Amén.
de que si nosotros como padres estamos bien, nuestros hijos van a estar bien. Pero si estamos mal, si algo no hemos hecho bien, si tenemos un hijo, el riesgo es que ese hijo se tope con algo que no le va a ir bien. Amén. Pero si tenemos 2, si tenemos 3, si tenemos 4, el gran conflicto, mis amados hermanos, ¿cuál es? De que tal vez tengo 4 y 3 van a estar bien, pero resulta que uno se descarrió. ¿Cómo va a estar su alma, padres? 3 están bien, pero uno está descarriado. ¿Van a estar satisfechos? Miren, allá en Costa Rica conocí una familia, o sea, eran 6 hombres y 3 mujeres. Y de los 6, 5 le servían al Señor, cada uno en diferente congregación, pero había uno que no quería saber nada del Señor. Los padres consagrados, los hermanos también. Pero cuando yo le pregunté, ¿y cómo te llamas? ¿Saben cómo me dijo que se llamaba? Níger. ¿Y ese nombre qué? Que si cuando fui a ver, mis amados, es un nombre bíblico. Pero resulta que viene del lado de todo, de Nigeria, ahí viene el nombre Nigeria, de ahí vienen todo lo que son con todo respeto, la gente de raza negra. ¿Sí? Y está íntimamente ligado al pecado, el nombre. Entonces dije, con razón, dije yo, este no quiere saber nada. ¿Por qué? Por el nombre. Los padres, repito, muy espirituales, vieron el nombre, es bíblico, Níger le pusieron. Y el único que no quería saber nada de Dios era Níger. ¿Creen ustedes que eso es casualidad? No, no es casualidad. Entonces les digo esto, mis amados hermanos, ¿por qué? Porque vean, pues, si nosotros como padres no nos ponemos las pilas, no importa la edad que nuestros hijos tengan, corremos el riesgo de que nos pase lo que dice acá en Jueces 2:10. También toda aquella generación fue reunida a sus padres, escuchen bien, y se levantó otra generación después de ellos que no conocía al Señor, ni la obra que Él había hecho por Israel. Es lo que les acabo de decir, ¿verdad? Ustedes miran que ahí tienen 2, 3, 4, algún grupo de hijos está bien, pero uno no. ¿Van a estar bien? Es mentira, no, sí, porque no lo vamos a estar. Nos vamos a sentir satisfechos por un lado, pero por otro, les va a hacer falta el amor, el cariño, la comunión de aquel que no está. ¿Por qué? Porque esas son las consecuencias, mis amados hermanos, de la falta de frutos o de descuidar nuestros frutos. Entonces, ¿cuándo van a empezar a dar frutos, padres? Yo les decía a los hermanos el jueves, ¿dónde se ven de aquí a 5 años? Unos me dijeron discipulando, otros me dijeron sirviendo, y yo les dije, de aquí a 5 años, demasiado tiempo. Y les pregunté, ando buscando discipuladores. Creo que 2 amenes escuché nada más. Ando buscando discipuladores, hermano. Amén. 3 amén. ¿Alguien me puede decir que no está sirviendo aún? ¿En dónde le gustaría servir? Creo que la palabra está penetrando, ¿va? Porque todos levantaron su mano. Bueno, el tiempo se me fue, mis amados hermanos, gracias a Dios, dicen algunos. Pero que el Señor nos ayude. Amén. 2, 3, amén. Que el Señor nos ayude. Amén. ¿Por qué? Porque yo no deseo, amén, antes bien yo creo que si el Señor por misericordia ha permitido, mis amados hermanos, que yo sea pastor, ¿qué creen ustedes que van a hacer mis hijos? ¿Y qué creen ustedes que van a hacer mis nietos? ¿Y qué creen que van a hacer mis bisnietos? Yo creo, mis amados hermanos, lo que está escrito. Uno que se levante hasta 1000 generaciones. Por donde lo veamos. Ustedes saben que la pastora, antes de casarse conmigo, ya era pastora. Ella no es pastora porque se casó conmigo. Amén.
Entonces, si lo vemos por el lado de la pastora, ¿quién de dónde ellos pueden ser pastores? Si lo vemos por mi lado, ¿quién de dónde van a ser pastores? Y no sé si vieron la última prédica de Mercy, dijo, yo soy una pastora pequeña, dijo, y mañana no voy a estar acá porque me invitaron a predicar a otra iglesia. Y es cierto, no es otra iglesia, pero ya está la invitación. Creo que voy a ir a predicar a tu casa, ¿verdad? Ahí se las vamos a llevar a sus casas. Solo Dios hace la obra, porque los papás son pastores. Es Dios, mis amados hermanos, el que tiene misericordia, pero detrás de eso también hay un esfuerzo. Amén. Entonces, si nosotros podemos, ¿será que ustedes no pueden? Claro que pueden. Yo les he contado, y termino con esto, que yo no quería ser pastor. Yo le empecé a servir al Señor, pero cuando me enteré de la edad que tenía el pastor que me cubría, entonces dije yo, si él pudo, yo también puedo. Acaba de cumplir años. ¿Qué fecha es hoy? El 23 cumplió años. Y tiene la misma edad que yo. En aquel entonces creo que teníamos 19 o 20, los dos. Entonces ahí fue donde yo dije, si él puede, yo también puedo. Y ahí empezó todo, y bien, y aquí estamos, bendito Dios. Amén. Entonces, mis amados hermanos, pues que Dios nos ayude. Y el tema hoy creo que fue más suave que el jueves. Pero lo que viene es más duro que lo del jueves, se van a dar cuenta. Porque les dije, ¿verdad?, que son por lo menos 10 puntos, 10 razones por las cuales un árbol no da fruto. Y no hemos llegado a ni una. Aquí vamos todavía desarrollando la introducción. Pero espero yo en Dios de veras, mis amados. Aunque bien, vean, el viernes ya vi fruto, mis amados hermanos. Porque el viernes ya vinieron, creo que como 17, creo que vinieron al ensayo de alabanza. Y estábamos viniendo solo 2, algún ensayo solo 2, conmigo 3 venimos, mis amados hermanos. Entonces ya vi un fruto el día viernes, para honra y gloria de Dios. Amén. Ayer ya empezamos a discipular a los diáconos y están emocionados los diáconos. Amén. No sé si vieron la administración de la ofrenda hoy, pero yo me gozaba, y hasta una de mis risas se me salió escuchando la administración. Amén. Entonces Dios está haciendo una obra con nosotros. Amén. Y créanlo, Dios va a hacer la misma obra con sus hijos. Amén. Pero no es suficiente, mis amados hermanos. O sea, yo sé que nos deleitamos viendo a nuestros hijos sirviendo, pero hay mayor deleite cuando los vemos haciendo lo que nosotros les hemos enseñado. No por decir así se hace, sino porque ellos nos ven hacerlo. Entonces eso es mayor deleite. Amén. ¿Se imaginan ustedes que un día uno de sus hijos diga, para mí mi modelo de ejemplo es mi maestro? ¿Cómo se sentirían? ¿Acaso tu maestro te parió, pues vos? ¿Pero por qué lo dicen? Que diría, para mí mi modelo mi modelo de ejemplo, mi modelo de vida es mi padre, es mi madre. Yo soy su papá, dirían ustedes, ¿verdad? ¿Sí o no? Entonces, mis amados hermanos, Dios nos dio hijos, amén, para poder formarlos mucho mejor que nosotros. Todos decimos y trabajamos porque yo le voy a dar a mis hijos lo que yo no tuve. Eso es lo que la mayoría decimos, y está bien, mis amados, porque si ni siquiera ese pensamiento tienen, están mal. Porque para empezar, la Biblia nos muestra que nuestros hijos tienen que empezar donde nosotros terminamos. Entonces, si el deseo de ustedes es darle a los hijos lo que ustedes no tuvieron, no estoy diciendo que está mal, está bien. Amén. Y repito, por lo menos espero que ese deseo tengan, ¿verdad? Pero también recordemos que por sobre todas las cosas es lo espiritual. Y en lo espiritual, por eso Dios nos dejó a nosotros como padres, para ser nosotros los que les enseñemos el camino. Pero no solamente, ahí está el camino y seguirlo. Hay que Dios te ayude. De la mano hay que llevar. Decimos amén. Amén. Amén y amén. Le damos una fuerte